Quisiera invitarlo que por favor me acompañara a su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 10, dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan o los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué texto tan hermoso. Permítanme en esta mañana poder hablarles por un momento sobre el tema de la devoción a la santidad. De la devoción a la santidad. En mi época de muchacho, hace aproximadamente 30 años atrás, uno de los más importantes adoradores en Latinoamérica, creo que era un guatemalteco, no estoy seguro de su procedencia. Actualmente todavía es un ministro de adoración, pero en aquella época me parece que lo que emanaba de él era extraordinario. Juan Carlos Alvarado. Los que son de mi generación recordarán que no había Marcos Witt todavía en esa época al nivel de Juan Carlos Alvarado. Pero hubo en particular una canción que a mi vida y a mi generación la impactó profundamente. La canción decía algo como esto, decía: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente el querer hacer. Y después decía: es necesario morir. Y el coro decía: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. En las últimas semanas, y creo que los últimos meses en mi vida, ha entrado una profunda reflexión sobre el concepto de la búsqueda de Dios. Porque he comprendido algo, y es que el devocional o la vida devocional es insuficiente si ella no me lleva a mí a una santidad profunda. ¿Por qué se lo digo? Porque yo he conocido personas con una tremenda vida de oración, pero no con una vida de santidad. Yo he conocido personas con una profunda vida de madrugar a orar, de leer la palabra, de tener cánticos de adoración todo el día en su casa, pero no hay una profundidad en la santidad hacia Dios. Por eso, de la devoción a la santidad debe ser un recorrido y debe ser un desafío para nosotros. Si preguntásemos en esta mañana cuál es el concepto que usted tiene de la santidad, escucharíamos muchísimas definiciones sobre la santidad. Empezarían desde la ropa hasta la comida, hasta el televisor, hasta las aplicaciones de internet, de cualquier cosa, porque el concepto de santidad que hay hoy, dependiendo la corriente doctrinal que usted tenga, va a depender la definición de ella. Y muchas de las definiciones que tenemos hoy en nosotros adheridas son definiciones más religiosas que bíblicas. Porque pareciera que adolecemos de una percepción clara de lo que significa el concepto de vete y no peques más. La santidad deberíamos entenderla sencillamente desde dos perspectivas. Uno, la santidad o la santificación es el proceso inherente que produce el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Todo aquel que ha nacido de nuevo inició un proceso de santificación en su vida. Pero segundo, santidad
Yo diría que tiene que ver con esa disposición a nivel personal, con esa decisión voluntaria de abandonar toda vida de pecado que no le agrada a Dios. Llevo los últimos meses estudiando y leyendo, construyendo una pregunta. La pregunta ha sido: ¿cuál fue la iglesia que nació en el corazón de Jesús? ¿Cómo es la iglesia del Señor? ¿Cómo es la iglesia la cual él plasmó en su corazón? ¿Cuál fue? Gracias, hijo. Me he dedicado a estudiar durante los últimos meses la historia de la iglesia medieval, la iglesia apostólica, a estudiar un poco sobre la iglesia reformada. Y la mayoría de historiadores de la iglesia coinciden en que una de las mejores épocas o uno de los mejores modelos de iglesia que ha existido en los 2000 años fue un grupo que se instituyó más o menos en el siglo XVII y XVIII y se conocieron como los puritanos. El puritanismo fue un apelativo que se les dio a ellos porque ellos querían vivir una vida profunda de piedad y de santidad a Dios. Querían vivir una vida bíblica y la predicación de ellos era una predicación bíblica y su formación en la educación era una formación bíblica, por eso lo llamaron los puritanos. Y dicen que los más grandes predicadores que han existido fueron de la corriente puritana, entre ellos el gran Charles Spurgeon y uno de los hombres más brillantes que pisó los Estados Unidos, Jonathan Edwards. Quizás uno de los más grandes teólogos que ha existido sobre la tierra. Y mi pensamiento ha sido y es: ¿qué tanto de este concepto de santidad se ve en la iglesia de hoy? Llevo en la vida cristiana toda mi vida. Yo nací en un hogar de padres evangélicos. Llevo sirviéndole a Dios por lo menos 32, 33 años de mi vida. Los llevo sirviéndole a Dios. Y yo he visto mucha agua pasar por debajo del puente. Y si hay algo que me ha conmovido profundamente, es que el concepto de santidad de hoy, el concepto de conversión de hoy, no es el mismo que había en las generaciones otroras, hace 40 años atrás, hace 50 años atrás, cuando usted se encontraba a un creyente, había sido un hombre que había, o una persona que había quebrado por completo su vieja manera de vida y había abrazado una fe y empezaba a vivir una vida que se notaba que había sido un cambio radical por completo. El cristianismo de hoy no es así. El creyente contemporáneo no tiene esta perspectiva. Y la pregunta: ¿por qué no somos así? Bueno, permítanme, le doy unas lógicas mías, muy mías. ¿Por qué hoy no se dan estas conversiones tan profundas? ¿Por qué el concepto de vete y no peques más pareciera una burla en medio del pueblo evangélico? Primero, yo diría que porque hay una conversión no genuina. Ha habido la adición a una denominación o a una institución, pero no un profundo y genuino nuevo nacimiento. Y mientras las personas no hayan sido encontradas con Cristo, su transformación no será completa. La segunda razón que yo puedo entender es que en la generación, en la iglesia de hoy, no hay una disposición por abandonar de todo el pecado. Y es que como que lidiamos con algunas cosas y decimos: pastor, esto más tardecito lo trabajo, pero por ahora, pastor, permítame acá, porque no hay una disposición de morir aquellas cosas a las que tenemos que morir o de abandonar aquellas cosas que debemos abandonar.
¿Por qué la generación de hoy no vive una transformación plena como debiéramos? Algo que me afectó a mí, sin duda alguna, tuvo que ver con que hoy no hay una sana teología sobre el tema de la consagración y de la santidad a Jehová. Yo me levanté en una teología donde la santidad se veía por la ropa, por el maquillaje, por el pelo, por la comida. A mí me enseñaron eso. Y estas malas percepciones teológicas de la santidad no nos permiten a nosotros entender, encarar ni vivir verdaderamente lo que significa una consagración a Dios. Otra razón que yo puedo ver de por qué la iglesia de hoy no es una iglesia que se consagra, creo que es porque no hemos entendido la santidad de nuestro Dios. No la hemos entendido. Es tan impresionante que los ángeles en Apocalipsis, cuando hablan, dice la Biblia, que en el cielo no dicen que Dios es santo. En el cielo los ángeles dicen que Él es santo, 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 3 veces santo. Hablando de la grandeza, hablando de esa santidad que no se puede entender. Es una santidad tan extraordinaria, hermano mío, que dice que los ángeles en el cielo se postran ante el Dios santo. Pero hasta que en nosotros no esté encarnado el concepto de la santidad de Dios, nuestra devoción será una devoción como a cualquier otro santo, sin sentido y sin valor. Porque hoy la conversión no es algo tan profundo en la gente. Porque tenemos un concepto, y yo lo escribí así: hoy no hay radicalidad, hoy hay progresión. ¿Y a qué me refiero? Yo le decía hace un momento que yo conocí personas que su vida, hermano mío, cuando conocieron al Señor, fue transformada así, hermano mío. Dieron un giro completo en su vida. Hoy en día no es tal. Hoy en día el camino a la santificación o a la santidad de Dios desde nuestra perspectiva es un asunto progresivo. El que tenía el mes pasado 10 novias, usted le pregunta y dice: pastor, ya voy en 8. Ahí vamos, pastor. Ahí vamos, pastor. El que se fumaba un paquete de cigarrillos, ya hoy va en medio paquete de cigarrillos. O dice: no, pastor, yo ya no fumo cigarrillos, me compré el vapor. ¿El vapor cómo se llama? Ese coso que... Pastor, ya mire que ya estoy cambiando. ¿Por qué? Porque hay un concepto progresivo, y es que poquito a poco me voy entregando, poquito a poco me voy consagrando, poquito a poco me voy dando a Él. Ay, pero el texto que me encuentro aquí, hermano mío, es una mujer que fue encontrada en el peor estado de su vida. Muchos biblistas coinciden, y yo me sumo a ellos, de que la mujer de Juan 8 es la misma María Magdalena. Y desde esa perspectiva, permítanme hoy abordar este texto. A la escena de la historia de la iglesia entra María Magdalena siendo descubierta en un acto de adulterio. Me imagino que fuese o que era una mujer muy hermosa. Me imagino que estaba con un hombre casado, porque la Biblia no la muestra a ella como una mujer casada, pero lo más probable es que ella estuviera con un hombre casado. Lo más curioso del relato es que dice la Biblia que no trajeron al hombre, simplemente trajeron a la mujer. Por parte de causa de esa cultura machista y destructiva. Y dice el texto que mientras Jesús está en la puerta del templo enseñando, hay un grupo de gente con la cual Jesús está sentado hablando. De pronto a lo lejos se ve una romería que viene en camino hacia Jesús. Pero la única intención con la cual se estaba gestando todo este movimiento no era otro, sino el poner a Jesús a prueba, el tentar a Jesús.
Aquí no había ni el deseo de cumplir la ley, ni el deseo de tener misericordia. Todo lo que se estaba gestando era en contra de Jesús. Y colocan a esta mujer desnuda, la tiran al frente del Señor Jesucristo. Y todos los que han venido con ella, vienen todos con una piedra en la mano. Y le preguntan y le dicen, la ley de Moisés nos dice que este tipo de mujeres debe ser lapidada. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Juan dice que esto fue para probar a Jesús. Porque si Jesús decía, cumplan la ley, la gente diría, ¿y dónde está su amor y su misericordia? Pero si Jesús decía, perdónenla, la gente diría, ¿y dónde queda la ley de Moisés? Cualquier respuesta de Jesús, con cara o con sello, perdía. Pero la sabiduría del Señor es extraordinaria. Y dice que él guardó silencio, agachó la mirada y empezó a escribir en el tierra. Hay un texto por allá en Jeremías, no tomé la prevención de buscarlo, pero hay un texto en Jeremías que dice que él escribirá en la tierra nuestros pecados. Y permítame tomar esa frase de Jeremías, porque quizás en el suelo Jesús empezó a describir los pecados de los que estaban ahí alrededor. Y Jesús lanza una frase y les dice simplemente esto: de ustedes, señores empedrados, el que esté libre de pecado, arrójela, arrójela. Y dice el texto que todos se sintieron acusados por su propia conciencia. Y que uno a uno, del mayor al menor, se fueron alejando, dejando las piedras tiradas en el suelo. Pero la mujer no está a salvo. ¿Por qué la mujer no está a salvo? ¿Por qué? Escucho. Mi perspectiva es que la mujer todavía no está a salvo. ¿Por qué no está a salvo la mujer? Digan cualquier cosa. Ayuden al pastor, ayuden. ¿Qué dijo? Bueno, no alcanzo a escuchar. Perdóneme que hoy no me puse el audífono. Escuche, ¿sabe por qué esta mujer no está a salvo? Ojo. Porque el que está ante ella es digno de arrojar la piedra. Los que se fueron, no. El que quedó, sí. Y Jesús le pregunta y le dijo, ¿y dónde están los que te acusan? Por eso Jesús dijo, ni yo te condeno. Pero miren la frase, vete y no peques más. ¿Sabe a mí qué me impresiona de esta figura, de esta historia? Que a esta mujer le bastó un encuentro para transformar por completo su vida. Hoy nosotros necesitamos retiros, encuentros, preencuentros, postencuentros, quinto encuentro, administración, sanidad. Y le echamos la culpa al tío, al abuelito, que yo no cambio por mi papá, por mi mamá, por mi tía. Y escúchenlo. A esta mujer le bastó un encuentro para que su vida fuera transformada. Porque usted escucha y usted la mira en la historia de la iglesia. Y a ella no se le volvió a encontrarle en la misma condición. Este versículo, este texto, esta frase de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más, es la que me da hoy el piso para hablarle a ustedes de los dos principios que le quiero hablar. La comprensión y la praxis de la santidad. Y yo soy un convencido que hasta que no se comprenda la doctrina, no se practicará ella.
Pero doctrina entendida sin práctica tampoco sirve. Y permítame por un momento, quiero tratar de aplicar el Evangelio de Cristo a la comprensión de lo que ella pudo entender. ¿Qué fue lo que ella comprendió que cambió su vida? ¿Qué fue lo que ella entendió que la llevó a apartarse por completo de su condición pecaminosa? ¿Qué fue lo que ella comprendió, hermano precioso, que hizo que diera un vuelco completo en su vida? Bueno, permítame, le voy a dar 3 o 4 razones de la comprensión que ella pudo entender en su vida. Primero, ella comprendió que el único que nos recoge de nuestro fracaso es el Señor Jesucristo. Entiéndame esto. Es en el peor momento de nuestra vida cuando nosotros fuimos recogidos por el Señor. Pablo dice en esencia esto. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. La condición en la cual el Señor a usted y a mí nos encontró fue en un estado de muerte, fue en un estado de pecado. En el peor momento de nuestra vida, nosotros fuimos rescatados. El salmista escribe, creo que es el Salmo 40, no estoy seguro. Perdónenme si no, hoy estoy desmemoriado. Pero es un salmo que dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Me hizo salir del hoyo de la desesperación. Me metió su mano y me sacó del hoyo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas. ¿Y qué hice? Y enderezó mis pasos. Hasta que usted y yo no entendamos, hermano mío, que si hoy tenemos vida es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros merecíamos la vida de Cristo. Ninguno de nosotros merecíamos ser adoptados por Cristo. Ninguno de nosotros merecía la compasión de Cristo. Lo único que a nosotros, hermano mío, se nos debía dar por causa de nuestra vida era un castigo eterno. Pero el Señor se apareció a nuestra vida en el peor momento de nuestra existencia, y cuando estábamos, hermano mío, sumidos en el fracaso, en el dolor y en la más profunda soledad, ahí irrumpió Cristo en nuestra vida. Déjeme decirle que yo no he conocido al primero que me diga: pastor, me acabo de ganar al baloto y me quiero convertir a Cristo. No lo he conocido. No lo he conocido. Porque creo que la gran mayoría de nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos cuando estábamos hundidos en el fracaso y en la muerte. Dígale al que está al lado suyo: usted conoció la misericordia de Dios. Hasta que usted no entiende el valor del Evangelio, hermano mío, hasta que usted y yo no entendamos que fuimos amados sin merecerlo, hasta que nosotros no entendamos la inmensidad de la gracia de nuestro Rey, no entenderemos el valor de la consagración. Y Jesús dijo una frase refiriéndose a una prostituta. Algunos dicen que era la misma, no sé, pero Jesús dijo esto: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hasta que usted no entienda de todo lo que fue perdonado, usted no entenderá el valor de amar y de vivir en santidad para ese Dios que nos rescató. Por eso el concepto de la comprensión en el Evangelio es clave. No somos tan buenos como nos creíamos, ni merecedores de tanto que hubiésemos querido. Hoy lo que tenemos es sencillamente por gracia.
La segunda comprensión que pudo ver esta mujer, el versículo 10 dice: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer. Me fascina poder entender esto. Aquel día la Magdalena comprendió que el único que la vio con unos ojos diferentes fue el Señor. Aquel día María la Magdalena no fue vista con codicia, no fue vista con lujuria, no fue vista con culpa, no fue vista como pecadora, no fue vista con indignidad. ¿Sabe cómo fue vista? Fue vista con amor, con misericordia y con bondad. Quiero que me entienda esto. Estaba leyendo en estos días al autor, a uno de los más grandes teólogos de los últimos años, Sproul. Y estoy leyendo un libro, o leí un libro que se llama Escogidos de Dios, o Escogidos por Dios. Y habla sobre la predestinación. Y él decía esta frase, decía: muchas personas batallan con el concepto de la predestinación. Y él dijo: yo no estoy para cuestionar, para mirar, simplemente para poder entender una verdad, dijo Sproul, decía en ese escrito, que en millares de personas de la humanidad, el Señor me vio a mí con misericordia y dijo de mí: aunque muchos se perderán, este no se perderá. Jesús lo dijo: el camino que va al infierno es ancho y espacioso, y son muchos los que se pierden. Pero el camino que va al cielo es un camino angosto, y el Señor escoge a los que se va a llevar allí. Quiero que me entienda esto. ¿Por qué razón el Señor te miró a ti con amor? No sé. ¿Por qué me vio a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué me amó? ¿Por qué me miró con otros ojos? No lo sé. Solo sé que un día Él posó sobre sus ojos sobre mí, y aquel día transformó por completo mi vida. Hasta que usted y yo no entendamos, uno, que fuimos levantados del fracaso; dos, que fuimos vistos con amor. Nuestro concepto de santidad, nuestro concepto de devoción no va a ser un concepto real. Lo tercero que entendió esta mujer es que el único que podía condenarla la perdonó. El único que podía lapidarla, el único que podía lanzar sobre ella la piedra y juzgarla, hermano mío, pasó por alto la culpa, pasó por alto el pecado, pasó por alto, hermano mío, la infracción de la ley, y simplemente adjudicó perdón y le dijo esta frase: ni yo te condeno. El Señor usó su misericordia y no perdonó y no castigó el pecado. Y es tan impresionante esto. Este proyecto de la cruz a mí me parece tan extraordinario, porque necesito que entienda esto. Dice la Biblia que el Señor fue enviado a la tierra. Escucha, el único ser que ha sido enviado a la tierra fue Cristo. Los demás nacimos en la tierra. La pregunta: ¿por qué Cristo tuvo que ser enviado para ser hombre, para vivir como hombre y para morir como hombre? Por una sencilla razón: porque la única manera de justificar, de redimir y de perdonar al hombre es que el que fuera a hacer el sacrificio tenía que tener la forma del hombre. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir como hombre para perdonar y redimir al hombre. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo aquí? Dice la Biblia que Él cargó nuestros pecados, que Él se llevó todo lo que había en nuestra contra.
Todo lo que pesaba contra nosotros, el Señor Jesucristo se lo llevó en la cruz del Calvario, perdonando mis pecados, pudiendo Él, hermano precioso, arrojar el castigo, pudiendo Él haber renunciado a la cruz, generando una muerte para todo mundo que lo merecíamos. Pero Él dijo: no, no van a morir aquellos a quien yo escogí, no van a morir aquellos a quien yo amé, y en vez de darles el castigo que merecen, les daré la redención que no merecen. Porque el único que podía condenarnos no nos hizo, nos perdonó. ¿Y qué fue lo que comprendió ella? Que el único que nos puede sacar del pecado completa y radicalmente es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: no te estoy ofreciendo una religión, no te estoy ofreciendo un sistema religioso ni un sistema ritualista. Te estoy ofreciendo mi redención, te estoy ofreciendo mi vida, te estoy ofreciendo mi verdad, te estoy ofreciendo mi palabra. Y desde mi vida, mi verdad y mi palabra, tú te puedes ir y no volver a pecar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que dice: todas las cosas son hechas nuevas. Hermano precioso, por causa de la obra de Cristo en nosotros, somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Y no es que ahora ella adulteraba menos. No. Es que dejó de adulterar porque entendió que con Cristo se puede ir y dejar una cultura de pecado. Ahora, no estoy diciendo que no fallamos. Todos aquí pecamos. Pero hay un problema entre el pecado y la práctica del pecado. Juan dice: el que practica el pecado, ¿qué dice? No ha nacido de nuevo. Aquí todos pecamos con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra mente. Pero yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando usted sabe que le falló a Dios, algo desde adentro a usted le carcome. Algo desde adentro a usted le hace doler el alma y el espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que le está diciendo a usted: ¿por qué falla? Porque este es el trabajo del Espíritu Santo, santificarnos en aquellas cosas en las que hemos estado reincidiendo o en las que no deberíamos estar. Pero aquellas personas, hermano mío, que aunque conocen el Evangelio, que aunque han sido bautizados, que aunque llevan tiempo, hermano mío, creyendo en el cristianismo y creyendo en Cristo, pero su conducta, su condición y su vida no ha cambiado. Yo no le puedo decir, hermano mío, que usted verdaderamente nació de nuevo. Yo le puedo decir que quizás usted se encontró con una religión, se encontró con un sistema moralista que lo ayuda en cierto momento a calmar su conciencia, pero hasta que usted no tenga un encuentro con Cristo, usted no va a poder vencer el pecado que por tanto tiempo lo ha vencido a usted. El que se encuentra con Cristo puede derrotar el pecado que toda la vida lo derrotó. El que se encuentra con Cristo puede empezar a caminar una vida completa y profunda en santidad a Dios. Esta fue la comprensión que ella tuvo. Por eso, en el concepto de la devoción y en el concepto de la santidad, hermano mío, la comprensión de la doctrina del Evangelio es clave para poder vivir una vida de devoción y una vida de santidad. La pregunta: ¿cómo afectó la comprensión teológica del Evangelio en la praxis del Evangelio? ¿Cómo debería afectar en nosotros nuestra connotación de la doctrina con la práctica de la doctrina? Y permítame, le doy unos 4 ejemplos. Y simplemente quiero en esta mañana orar con usted y orar también por mí, para que el Señor nos permita desarrollar una profunda vida de santidad a Dios. ¿Cómo afectó esto a la Magdalena?
afectó por completo su conducta. Porque a lo largo del relato histórico y a lo largo del relato bíblico, nunca más esta mujer volvió a repetir sus mismos pecados. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio sí cambia, sí transforma la conducta del ser humano. Se lo vuelvo a decir. El Evangelio sí tiene el poder de cambiar la conducta pecaminosa, derrotada y fracasada del ser humano. Y a lo largo de la historia, el Señor ha demostrado que Él cambia a hombres y a mujeres que genuina y profundamente vienen a Él. Por favor, dígale al que está al lado suyo, el Señor lo puede cambiar a usted todavía. Lo segundo, Lucas capítulo 8. Me parece impresionante leerle un texto y permítame porque aquí entra en escena la praxis de la conversión de una mujer. Capítulo 8, versículo 1 de Lucas dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas estaba ¿quién? Doña María, la que llamaban la Magdalena, de la cual habían salido. Oiga, la gente la recordaba por su pasado, ¿no? Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, escuche esto, y otras muchas. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el texto? Y otras muchas que le servían con sus bienes. Estoy leyendo Lucas 8, versículo 3. La praxis del Evangelio afecta la conducta, pero 2, afecta la perspectiva financiera del que ha sido impregnado por el Evangelio. Esta mujer se convirtió juntamente con muchas otras en aquellas mujeres que sostuvieron, que ayudaron y acompañaron el ministerio de Jesús con su economía. Yo creo que a todos nosotros nos debe suceder lo que le sucedió a Zaqueo, Cuando Zaqueo se convirtió, el primer efecto de la conversión fue su economía. Y yo creo que a todos nosotros el Señor nos quiere redimir, restaurar y aún sanar en nuestra economía. Déjeme decirle esto. Las prácticas que teníamos cuando estábamos sin Cristo tienen que mejorar. Los manejos que teníamos cuando no teníamos una revelación de Cristo, ahora que tenemos una revelación del Señor, tienen que haber cambiado. Quizás usted y yo nos equivocamos con manejos. Quizás usted y yo nos equivocamos con nuestra parte financiera, pero escúchelo, pero debe llegar un momento en que la comprensión del Evangelio, hermano precioso, tiene que entrar en una praxis coherente también con la economía y las finanzas que el Señor nos ha dado. Yo soy de los que creo que con la manera en que se manejan las finanzas también estamos mostrando nuestra santidad y nuestra devoción a Dios. Porque es que el ser humano no desconecta la espiritualidad de la vida. Y a esta mujer se le empezó a notar que aún en su economía su realidad empezó a cambiar. Pero tercero, mire, váyase conmigo a Juan capítulo 20. ¿Cómo se notó la transformación de esta mujer en su vida? Juan capítulo 19, perdón, ya vamos al 20. Juan capítulo 19 dice: estando junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
¿Y quién? María la Magdalena. ¿Dónde estaban paradas? ¿Dónde? ¿Junto a qué? Oiga, escúchelo. En aquel instante de la historia de la humanidad no había un lugar más peligroso que estar junto a la cruz. Porque el que estaba junto a la cruz se identificaba con el crucificado. Y el que se identificara con el crucificado, so pena o podría ser perseguido por causa del que estaba en la cruz. Pero dice la Biblia que incluso todos los apóstoles que juraron amar a Jesús se fueron, menos Juan. Y aún ahí estaba esta señora, María la Magdalena. ¿Sabe por qué? Porque la praxis del Evangelio afecta el sentido de la vida por Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando usted ha tenido un encuentro con Cristo, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha sido transformado por el Evangelio de Cristo, usted no tiene una vida separada entre el trabajo y la secularización de la vida. Su vida coherente y su vida completa es una vida impregnada del Evangelio. Escúchelo. Y por donde quiera que usted va caminando, la cruz de Cristo usted la lleva a donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque el Evangelio empieza a permear su vida por completo. Somos de Cristo en cualquier lugar donde estemos. No importa, hermano mío, si el hablar de mi Cristo se va a convertir para algunos, hermano, en momento de crítica, o para otros se va a convertir en una desaprobación. No me importa si el estar junto a la cruz me va a generar peligros, me va a generar cuestionamientos, o quizás me desacredite ante la sociedad. No importa, porque es que el Evangelio de Cristo ha transformado mi vida, ha transformado la percepción de mi vida. Y no existe nada que sea más importante que el Cristo que derramó su sangre por mí en esa cruz del Calvario. Y no solamente viviré para Él. En la iglesia primitiva decían: si aún tengo que morir por Él, moriré por Él. Porque en la praxis del Evangelio, la santidad se permea en la vida continua y en la vida diaria, porque donde quiera que usted vaya, la cruz de Cristo va con usted. Flaco, ¿dónde está mi flaco? Ayúdeme allá, papi. ¿Cómo afectó la praxis del Evangelio a esta mujer? Afectó el concepto de cuerpo. Capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al cuerpo, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El viernes a las 3 de la tarde Jesús murió, aquel día de la Pascua. A él lo tuvieron que bajar rápido de la cruz, porque a las 6 de la tarde iniciaba el Sabbat. Y el Sabbat era una fiesta donde nada se podía hacer. Ellos sepultaron a Jesús y lo llevaron a una cueva de un ricachón de la época llamado José de Arimatea. Pero el sepelio estaba programado para el día domingo. Ya se iba a hacer el momento de celebrar la despedida del maestro. Aquella mañana muy temprano dice la Biblia que María y otras mujeres llevaban aloes, llevaban perfumes, porque pensaban limpiar el cuerpo que había sido puesto en un sepulcro. Y cuando María llegó al sepulcro, encontró la piedra abierta, la piedra corrida, y el cuerpo no estaba allí. Dice el relato ahí mismo que de pronto se le apareció Jesús, y ella, pensando que era el hortelano es la palabra que dice, hortelano. Versículo 13, mire el versículo 13, porque hay una figura que me parece espectacular. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y él le dijo:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mira esta frase. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allá, que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús, y le dijo, me perdí, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella le dijo, ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has visto, dime dónde le has puesto. ¿Y qué dijo? ¿Y yo qué? ¿Qué iba a llevarse? ¿Qué iba a cargar? ¿Qué se iba a poner encima? ¿A quién pretendía ella llevar? ¿A quién pretendía ella cargar? Al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Otra vez. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Debe llegar un momento en la iglesia en que la obra de Cristo por usted y por mí sea tan fuerte, en que usted sienta la urgencia, la premura y la necesidad, si le es necesario, de cargar el cuerpo de Jesús, de hacer algo por el cuerpo de Jesús, de limpiar el cuerpo de Jesús, de ayudar al cuerpo de Cristo. Porque María entendió que aquel que había muerto en la cruz del Calvario por ella, la había adherido no a una religión, sino a un cuerpo llamado iglesia. Escúchelo. La redención de Cristo, la devoción que usted y yo vivimos y la santidad a la cual hemos sido llamados debe ser manifestada también en el cuerpo de Cristo. Y yo oro para que la iglesia de hoy tenga una valoración profunda por lo que significa tener un concepto de cuerpo. Escúchelo, porque quizás el que está al lado suyo necesita ayuda, porque quizás el que está junto a usted está pasando un momento terrible, porque quizás el que está detrás de usted hoy ha venido con una situación espantosa en su vida, pero quizás hoy se requiere cuerpo para poder restaurar, para poder sanar, para poder limpiar, para poder ayudar. Porque en la praxis del evangelio hay una encarnación de cuerpo y hay una revelación de cuerpo que no existe, hermano mío, a menos que usted haya sido injertado en el cuerpo y a menos que usted haya entendido el valor de la obra redentora de Cristo. Voy terminando. Ella le pregunta al Señor: ¿dónde le pusiste? Yo lo cargo. Y el Señor le dijo una frase, escúchelo. La llamó como solo Él la llamaba. Aquel momento la miró como la había visto antes. Y el Señor la llamó y le dijo: María. Ella volteó a mirar y lo reconoció y dijo: Raboni. Y corrió a abrazarlo, y Jesús le dijo: María, no me toques todavía, ¿no? Porque aún no he sido glorificado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos un concepto claro de la obra redentora, escúchelo, cuando usted tiene claro que el que murió en la cruz no solamente redimió, no solamente perdonó, sino que el que murió en la cruz, hermano mío, resucitó, escúchelo, lo único que podemos hacer ante el resucitado es postrarnos y adorarlo. Pero solamente lo entenderá el que sabe que fue perdonado del pecado y del juicio que merecía vivir. La Biblia no me vuelve a hablar de la Magdalena. Permítanme simplemente, hago una sencilla especulación. Capítulo 1 de Hechos.
Pero antes de irse al capítulo 1, devuélvase al 20 un momentico, por favor, perdóneme. No puedo pasar sin esto. No puedo pasar sin esto. 20, Juan 20. Juan 20. Versículo 17. ¿Qué versión están leyendo? ¿Qué versión es? Perdón. ¿Me colocas el versículo 17, porfis? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, escuchen, mas ve ¿qué? A mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Escúchelo. La primer persona comisionada en la tierra, la primer persona comisionada en la tierra, la primer persona encargada de transmitir la resurrección de Cristo, no fue Pedro, no fue Mateo, no fue Juan, fue alguien que abrazó la misericordia y el perdón de Cristo: María la Magdalena. Porque en la praxis del Evangelio, algo que tiene que afectar nuestra vida, hermano precioso, es la misión y la comisión a la cual hemos sido llamados. A mí me impresiona, ahora que soy abuelo, les presento al Juanpis. Este es el Juanpis. Se me apagó. Pero me impresiona ahora que soy abuelo la cantidad de fotos y de publicaciones que tenemos por el Juanpis. Escúchelo. Porque uno habla y cuenta de quien ama y al que ama. Pero a nadie. Deberíamos amar tanto como a Cristo, porque nadie nos ha amado tanto como Él. Porque dice Juan que yo le amo a Él, porque Él me amó a mí primero. ¿Cómo no hablar de mi Cristo? ¿Cómo no decirle al mundo que yo merecía la piedra y que en vez de la piedra recibí perdón? ¿Cómo no decirle al mundo que el que me perdonó llevó mis pecados en la cruz y que Él resucitó y que me comisionó para que yo fuera parte de ese grupo que se convierte en iglesia para poder predicar al mundo de Él? En Hechos 1, ya termino, me prometo que ya me voy. Hechos 1, están ingresando al aposento porque empieza una jornada diferente. El versículo 13 dice, Hechos 1:13 dice: entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María la madre. Permítame especular. Pero yo creo que entre esas mujeres que habla el texto, ¿quién cree usted que estaba en el aposento? María. Porque perdón que el Juanpi se me atravesó ya. ¿Sabe por qué? Porque cuando el evangelio se le atravesó a María, afectó su historia. Nunca más se volvió a hablar de la adúltera. Nunca más se volvió a hablar de la que le habían sacado 7 demonios. Ella simplemente se hizo parte de la iglesia, parte de la historia. Se mimetizó en medio de la historia de la iglesia, porque entendió que la devoción y la santidad deben ir de la mano. Porque esta mujer comprendió que el evangelio tiene que ser entendido, pero el evangelio tiene que ser vivido. Y hasta que no haya una coherencia entre la teología que conoces y la vida que vives, no podremos encontrarnos con Dios. Y me impresiona un texto que dice Hebreos
que sin santidad, ¿qué? Quisiera invitarlo en esta mañana simplemente a que hagamos 2 oraciones. La primera: ¿qué tal si en esta mañana se toma un minutico para darle gracias a Dios? Porque usted y yo merecíamos la muerte, merecíamos la piedra, merecíamos el juicio. ¿Qué vio en mí? No sé. ¿Qué vio en usted? No sé. Pero te vio con otros ojos. Te amó como nadie te ha amado. Sin merecerlo te redimió, te perdonó. Te puso un nombre: mío eres. Y te dio una dignidad. Somos hijos de Dios. Hasta que usted no entienda el valor de lo que pasó en la cruz del Calvario, su vida no tendrá sentido aquí en la tierra. Por un momentico, por favor, simplemente reflexione estas palabras y dele gracias. Dale gracias al Cristo vivo.